Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí por Solidaria TV para compartir un tiempo donde vamos a estar, como en cada oportunidad, hablando de la palabra de Dios, trayendo testimonio de lo que Dios en estos días está haciendo en medio nuestro. Seguimos aquí en Argentina en la cuarentena, en la parte donde estamos aquí en el AMBA. Nosotros precisamente estamos en Lanús. Y bueno, todavía seguimos con algunas restricciones, obviamente las iglesias cerradas, pero como solemos decir últimamente, el diablo intentó cerrar la iglesia, pero en realidad se han abierto un montón en cada uno de los hogares, así que espero que del otro lado, mirando el programa, podamos estar haciendo iglesia, congregándonos, meditando en la palabra de Dios, buscando ser edificados, así que bueno, ese es el motivo de este programa, poder acompañarles, nosotros desde aquí, ustedes desde su casa, y esperamos ser de bendición, una herramienta útil. Siervo inútiles somos, porque realmente somos personas con muchos errores, con dificultades, pero intentamos en nuestro corazón poder ser usados por Dios, le amamos a Él, estamos realmente agradecidos por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, y creemos que va a seguir haciendo en nosotros, en nuestra familia, en esta ciudad, en este país de Argentina. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes un tiempo. Vamos a hablar acerca de las guerras, de la guerra, qué tipo de guerras estamos viviendo, cómo lo estamos encarando estos problemas. Y bueno, la Biblia prácticamente en un montón de capítulos de los libros habla acerca de las guerras que tuvieron, y principalmente la más importante, que es la guerra espiritual, la lucha espiritual que hoy tenemos que batallar cada día, que lo vamos a leer en un momento. Así que hoy quiero comenzar con un libro que no lo leo mucho, lo leo bastante poco, quiero ser sinceros con ustedes, porque entiendo que este libro es un libro, como toda la palabra, pero el libro de Apocalipsis, o como bien dice en otra traducción, de revelación, es un libro para leerlo con revelación, más allá de que podamos estar informados de lo que va a venir, de lo que está ocurriendo incluso en estos tiempos. Pero qué importante es que el libro de Apocalipsis, como todos los libros de la Biblia, los podamos leer con mucho temor, porque hoy en día andan muchas personas que dicen o hablan o profetizan en nombre de Dios vanamente, cosas que obviamente las dicen sin temor, hablan y bueno, como loro repiten tal vez lo que han escuchado en otro lado. Pero como te decía al principio, la Biblia es un libro de guerra, más allá también que es un libro de amor, de paz, de justicia. Es un libro de familia, bueno, es el manual de vida para el Hijo de Dios. Pero hoy quiero hablarte acerca de las guerras. Me puse, o mejor dicho, me apunté o me anoté un montón de por qué, ¿no? O un montón de interrogantes con respecto a la guerra, que bueno, he intentado buscarle los versículos adecuados para acompañar esto que me viene el Señor hablando en estos tiempos. ¿Qué tipo de guerras tenemos? ¿Contra quién estamos peleando? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y quisiera comenzar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 1 en adelante. Son 17 versículos, como ya algunos me conocen. Me gusta leer casi todo la historia para tener un contexto y luego sí poder ir picando en otros versículos, ¿no? Dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí vemos y claramente cómo esto describe, ¿no?, a Satanás, al diablo, a la iglesia. Habla de Jesús y habla de nosotros, de los hijos de Dios, de la iglesia, que dice que el diablo se encendió y viene contra su iglesia. Él está como príncipe de este mundo. Todos conocemos la historia que Adán y Eva, al pecar, le entregaron las llaves de este mundo, y él se ha convertido y tiene de alguna manera autoridad en esta tierra. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que de alguna manera estar tranquilos, sabiendo de que primeramente Dios ya nos dio la victoria, aunque hoy tengamos que pelear, tengamos que guerrear cada día. Y yo me preparé algunas preguntas que te quiero hacer, y que me la quiero hacer junto a vos, a ver si podemos coincidir, si estás pasando por lo mismo, si son las mismas luchas que yo tengo, tal vez las que vos tenés, pero bueno, esto es a modo de reflexión y a modo de edificación que lo traigo. Dice así me anoté: ¿qué tipo de guerras estamos peleando? ¿Hemos descubierto a nuestro enemigo? ¿Sabemos cuáles son nuestras armas? ¿Dónde peleamos? ¿O cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo vamos a pelear nuestras guerras? ¿Solos o con Dios? ¿Preparados o en nuestras fuerzas? ¿Qué peleamos? ¿Guerras o guerrillas? Porque hay diferencia. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo una guerrilla que una guerra. ¿Son siempre las mismas guerras? O mejor dicho, ¿son los mismos enemigos con los que peleamos? ¿Vamos confiados, o sea, creyendo, o vamos derrotados, sin fe? ¿Tenemos estrategias? ¿Tenemos comunicación?
¿Tenemos visión? ¿Estamos renovados o actualizados? Yo me puse como ejemplo las Malvinas, ¿no? Porque realmente fue tremendo la diferencia que hubo entre un ejército y otro, ¿no? En la actualización de las armas. Nosotros espiritualmente hablamos de estar renovados. ¿Tenemos recursos para pelear? La almacén de abastecimiento, ¿cómo está? Estamos hablando si en nuestra vida, si estamos llenos de la presencia de Dios o vamos a pelear como estamos, sin prepararnos. ¿Hay verdaderos enemigos? ¿Tenemos verdaderos enemigos o son fantasmas, miedos propios? Después lo vamos a desarrollar porque obviamente que hay una lucha que es directa, ¿no es cierto?, contra Satanás y sus huestes, como dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es una lucha carnal contra un hermano, un pariente, un amigo, el pastor, el líder, contra el vecino, no es una lucha que podamos tocar de alguna manera. Sabemos que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que andan en las regiones celestes, pero a veces llevamos esto a fantasmas, o sea, porque parece que estamos siempre parados sobre la misma pelea, sobre el mismo enemigo. Otra pregunta que me hacía, ¿tenemos aliados cuando vamos a pelear? ¿O somos personas independientes? ¿Qué significa independientes? No estamos bajo autoridad, tal vez no nos estamos congregando. Somos creyentes, somos hijos de Dios, pero por alguna razón dejamos de ir a la iglesia. Estamos ofendidos o no sé, nos mudamos de barrio y probamos en alguna congregación y dijimos, prefiero no congregarme porque estaba mejor o estaba acostumbrado a donde iba y acá no me encuentro. Bueno, te has convertido en un guerrero independiente tal vez. ¿Estamos practicando pecado mientras estamos en guerra? Esto es algo que vamos a hablar luego. O sea, o cómo vamos a la guerra, o cómo estamos en medio de la guerra. ¿Por qué creemos que muchas veces somos vencidos? Si nos damos cuenta, si hemos descubierto nuestra debilidad predominante, todos tenemos debilidades predominantes, todos tenemos debilidades o pecados, pero hay algunas que son más propensas en nuestra vida y tenemos que ver si hemos entendido por qué siempre somos vencidos por lo mismo. Los motivos por los cuales peleamos o por los cuales guerreamos, ¿son con un propósito divino o son guerras propias de orgullo, de posicionamientos dentro del ministerio o dentro de la familia? ¿Somos de unirnos a otros que pelean? Esto lo podemos también llevar a lo que hablábamos hoy, si somos individualistas o guerreros solitarios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos mandan, hoy por ejemplo recibí un mensaje pidiéndome oración, que podamos estar respaldando en oración a una familia que está pasando por una situación difícil. Somos de unirnos a otros que pelean, y a veces pelear no es ir a hacer un complot, ¿no? Ir, juntarnos tipo sindicato, no hablamos de hacer sindicatos espirituales dentro del ministerio o de la iglesia para ir a destituir o ir a presentar quejas o cargos contra otros, no, delante de Dios, delante de los hermanos. No estoy hablando de eso, estoy hablando si somos de unirnos a otros que pelean en la oración, en el ayuno, como por ejemplo visitarlos, llamarles por teléfono, apoyarlos económicamente. Eso es unirnos también a otros. También en la guerra, una de las preguntas que me hacía es si medimos los gastos cuando vamos a pelear. ¿Somos de medir los gastos o nos llevamos el alambrado puesto, como se suele decir en el campo? Vamos, no importa, vamos y somos de un temperamento fuerte. Esto lo vemos siempre en el carácter. Si somos flemáticos, somos personas
que enseguida nos enojamos, nos airamos, tenemos un temperamento muy fuerte. Bueno, ¿cómo vamos a la guerra? ¿Vamos organizados? O sea, ¿vamos bajo autoridad? ¿O vamos porque vamos? O sea, tenemos que tener cuidado porque a veces en nombre de Dios nos metemos o nos ponemos a pelear guerras que tal vez Dios no nos mandó y encendemos fuego extraño. La pregunta que tengo también es esta: ¿hemos encontrado consuelo en medio de las guerras o cuando guerreamos nos sentimos solos? Otra pregunta: ¿pensás que nunca se te reconoce el valor o el esfuerzo de quienes deberían hacerlo? ¿O siempre son otros soldados, capitanes o sargentos de otros ejércitos que valoran tu valentía y esfuerzo? Ahora la pregunta es, ¿eso te desanima? Y una de las últimas preguntas: cuando has sido vencido, ¿te han dejado solo o te han respaldado? ¿Te han levantado? ¿Has sido un guerrero o has sido un soldado que en medio de alguna guerra o alguna lucha has tropezado y te has sentido que o has tenido el respaldo de poder volver a restaurarte, a levantarle? Hay una frase con la que siempre de alguna manera medito, no está en la Biblia, pero es una frase en la cual en algún momento de mi vida me vino y me sirvió. Y es así, dice así: las victorias tienen 1000 padres, las derrotas siempre son huérfanas. Y de esto quiero hablarte. Así que bueno, ahí es una pequeña introducción. Son unos cuantos versículos. ¿Qué tipo de guerras estamos peleando? Efesios, vamos a buscar en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tipo de guerra estamos peleando? ¿Son guerras naturales o son guerras realmente espirituales? Y la guerra más grande que hoy tenemos los cristianos, y más aquellos que somos padres, es contra la ideología. La ideología que se está moviendo de una manera totalmente sigilosa y, como decía la palabra de Dios, a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Estamos en un tiempo donde la internet, las redes sociales, los grupos de reuniones, los lugares, ¿no?, los puntos de encuentro que han sido de muchísima ayuda para tantos jóvenes y tantas personas. En estos momentos hay una cantidad de movimientos feministas, la LGTB y tantos otros que en estos momentos le están haciendo muchísimo daño a la sociedad, transgiversando la palabra de Dios y trayendo sobre este tiempo un tiempo de oscuridad donde, si nosotros no estamos firmes entendiendo lo que la palabra de Dios dice, lo que realmente nuestro Creador, porque no hemos sido un invento de laboratorio, todos tenemos que entender, más allá de que los ateos digan que Dios no existe, nosotros sabemos que Dios es real y que hay un Creador en este mundo y que no nacimos por arte y magia de un hechizo o de un conjuro que hizo algún brujo por ahí en algún laboratorio. No, nosotros somos creación, somos criaturas, somos hechos a imagen y semejanza de parte de Dios. Y si hay algo que Satanás tiene, como leíamos recién en Apocalipsis, es un ensañamiento primeramente con la iglesia, con los hijos de Dios. Obviamente que él viene a engañar y a tratar primeramente a de que nosotros no creamos en el Señor. Una de las mentiras más grandes que Satanás tiene es hacerle creer a las personas que Él no existe, que eso es un cuento viejo, que es una fábula, que Satanás y que el infierno no existe, y que la iglesia
Es un grupo de abuelitas o de personas mayores que les gusta andar con polleras largas y cantar canciones antiguas. Y bueno, el diablo intenta a veces minimizar a la iglesia de Cristo, que es una iglesia poderosa, victoriosa, una iglesia alegre, contenta, llena de gozo y que tiene en este mundo un propósito. La iglesia de Jesucristo tiene un propósito muy importante, que es ser luz y ser sal y pelear cada día la buena batalla. Pero, como decíamos aquí en Efesios 6:12, nosotros tenemos que entender que la lucha que tenemos no es contra los maestros, no es contra los gobernantes, no es contra las mujeres que andan con pañuelos verdes o con cualquier tipo de pañuelo. Nuestra lucha es espiritual y tenemos que pelear en oración. No hay otra manera de poder ganar en este tiempo las guerras sino de rodillas. Amén. Hemos descubierto nuestro enemigo, Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, nuestro enemigo no es solamente mi enemigo, es tu enemigo, es el enemigo de cada uno de los hijos de Dios. Y no solamente en Argentina, esto lo estamos padeciendo, sino en cada una de las partes de este mundo. Satanás ha desplegado a sus demonios, a los que él ha arrastrado. Dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios, que se han convertido en sus secuaces, los secuaces de Satanás, que intentan durante todo el tiempo infiltrarse en la familia, en la televisión, en la internet, en los gobiernos, cuando los diputados, cuando los gobernadores intentan dirimir alguna ley que sea a favor de la vida o a favor de la sociedad, de la familia, ellos utilizan. La Biblia dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta, desparrama. Y tenemos que entender que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un refrán africano que dice que cuando las ovejas duermen juntas, el león se acuesta con hambre. ¿Qué significa esto? Que tenemos que discernir y tenemos que entender qué tipo de lucha estamos peleando. Tenemos que tratar de identificar cuál es nuestro enemigo, dónde está nuestro enemigo operando. Tampoco vamos a empezar a ver demonios en un cuadro, en una ropa, porque tampoco vamos a entrar en una psicosis, pero cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestro interior y Él nos habla y nosotros tenemos comunión por medio de la oración y la lectura, sabemos entender, sabemos discernir. El problema es cuando andamos en nuestras propias fuerzas. Ahí se complica porque vemos enemigos por todos lados y a veces en vez de pegarle y darle al enemigo correcto, tiramos tiros para todos lados. No sé si alguna vez vieron en las películas cuando una persona que por primera vez agarra un arma y se tiene que enfrentar a un enemigo y no tiene conocimiento primeramente ni dónde está su enemigo ni tampoco de lo que puede producir esa arma, empieza a tirar tiros para todos lados como asustado, ¿no? Al aire. Bueno, a veces hacemos así también, cuando no descubrimos de dónde viene la tentación o por dónde están viniendo los problemas a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestro ministerio, empezamos a revolear para todos lados comentarios, comparaciones, acusaciones, y bueno, eso es lo que muchas veces Satanás intenta hacer con nosotros. Lo que tenemos que descubrir, aquellos que no lo han descubierto todavía o que las han descubierto pero que las han dejado de usar, ¿cuáles son nuestras armas? Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas, un poquito más abajo, en el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Acá el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio porque, lo menospreciaban, lo ninguneaban. Conocemos la palabra, sabemos por lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Pero acá tenemos que saber que no vamos con un cartel, no vamos con nuestras propias fuerzas a derribar estos argumentos. Dice la palabra que nuestras armas, dice que son poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que Satanás intenta formar en la mente de las personas. No hay peor fortaleza que la de la religiosidad. Cuando nosotros intentamos darle con la Biblia por la cabeza a una persona que practica alguna religión, incluso la religión cristiana, porque sabemos que la única religión que hay es la que Dios le dio a Moisés, al judío. No hay otra religión. Y Jesucristo no vino a formar ninguna religión, ni el cristianismo, ni el humanismo, ni el budismo, ni el islamismo. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios y su justicia. Vino a establecer el reino del Padre. ¿Y cuál es? Dice la palabra de Dios que lo debemos de buscar ese reino, que debemos de buscar primeramente su reino y su justicia y que todo lo demás vendrá añadido. Cuando nosotros intentamos practicar una religión para acercarnos al Padre sin buscar el reino y la justicia que Dios quiere que busquemos a través de su palabra, de cumplir su palabra, sus mandamientos, nos estamos haciendo pequeñas torres de Babel, pequeños escaleras para intentar de llegar humanamente a Dios con buenas obras, con buenas intenciones. Y hay personas que han vivido o que viven durante todo este tiempo de esta manera y han formado, o mejor dicho, Satanás ha logrado formar en sus mentes fortalezas, y lo que hacen estas personas es ser piedras de tropiezo en este tiempo porque traen confusión. Hoy, lo vuelvo a repetir y hasta el cansancio, las redes sociales, el YouTube, la internet, la televisión, la radio, la imprenta y a través de los folletos, las revistas, son medios totalmente importantes y sumamente útiles, pero cuando están en buenas manos. Ahora, cuando estos medios de comunicación son malversados o son transgiversados por personas que no están en las cosas del Señor o que no tienen el Espíritu de Dios, sabemos que lo van a utilizar para confundir, para traer oscuridad, para traer una información desordenada, una mala información, transgiversar lo que dice la palabra de Dios con lo que ellos quieren decir. Obviamente que detrás de ellos hay una influencia satánica, diabólica, por eso la palabra de Dios dice que la sabiduría de este mundo es diabólica. La sabiduría terrenal no tiene nada que ver con la sabiduría de lo alto. Así que ¿dónde peleamos nuestras batallas? Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y hablamos cuando decimos dónde peleamos o cómo peleamos nuestra batalla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios también que nos debemos de vestir de toda la armadura de Dios. Dice con el casco, ¿no? Para que en nuestra mente no entren los malos pensamientos. Las primeras guerras que vienen primeramente es a través de nuestra mente, de nuestra concupiscencia, es a través de lo que nosotros vemos. Esto lo hemos repetido y lo hemos compartido hasta el cansancio en otros programas, y desde el púlpito, en algún devocional, o cuando tenemos a veces la oportunidad de ministrar a algún hermano que está pasando por un momento difícil en su vida, de mucha lucha, le decimos: hermano, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Hacia dónde van tus ojos? Porque nuestros ojos son la lámpara, ¿no? ¿Cómo miramos? ¿Qué tipo de visión tenemos con respecto a lo que está frente a nosotros? Porque si nosotros pasamos por una vidriera, por ejemplo, y miramos algo y nos detenemos a mirarlo y a contemplarlo, bueno, por ahí viene la tentación. Si somos personas que tenemos problemas a la hora de mirar, tenemos que tener cuidado hasta qué hora nos quedamos mirando televisión, qué tipo de programas, qué tipo de películas, cuando estamos en internet, qué tipo de páginas frecuentamos, o las redes sociales, qué tipo de amigos tenemos, porque a veces no son mala gente, pero que comparten cosas que no nos edifican, y eso termina contaminando nuestra mente. Y luego eso empieza ahí, es como una semilla, ¿no?, que Satanás siembra en nuestra mente y en nuestro corazón, y luego nos termina haciendo pecar, porque ese es el propósito de Satanás: alejarnos de nuestra comunión con Dios para luego, bueno, hacer lo que Él tiene pensado hacer con nosotros. ¿Cómo vamos a pelear nuestras guerras? ¿Solos o con Dios? Mirá lo que dice el Proverbio capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cómo vamos a pelear nuestras guerras? ¿Solos o con Dios? Nosotros, cuando salimos a la mañana a trabajar, a realizar nuestras labores, ¿cómo salimos? Oramos, buscamos a Dios, presentamos el día, le decimos a Él que pelee por nosotros, o nos levantamos de forma ya rutinaria y emprendemos el día con nuestra propia sabiduría o con nuestra experiencia. Dice la palabra en este proverbio: mas Jehová es el que da la victoria. Cuando nosotros decidimos no pelear solos, sino que ponemos nuestra vida en el Señor, Él es el que pelea por nosotros. ¿Qué peleamos? ¿Guerras o guerrillas? Porque hay diferencias, hay diferencias. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 19. Esto es acerca de la historia de Absalón, que se subleva contra David. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Qué tremendo, ¿no? Cuando en vez de estar peleando la buena batalla o la guerra que realmente Dios nos mandó a pelear, porque hay una diferencia, ¿no?, entre una guerra y una guerrilla. Todos conocemos que las guerrillas se forman. Nosotros vivimos aquí en Sudamérica y sabemos que hay países de Centroamérica que todavía hoy en día, en el 2020, siguen teniendo guerrillas. La guerrilla se han hecho o se han formado de personas que tienen ideales propios y que obviamente no están de acuerdo con las autoridades que democráticamente han sido establecidas. Y bueno, dentro de la iglesia también se forman guerrillas, hombres y mujeres que empiezan a estar en desacuerdo con el líder, con el pastor, porque el pastor tiene de repente, no sé, alguna debilidad con otro hermano o alguna afinidad, o ha tomado decisiones en algún momento que no lo han favorecido al propio que hoy
está como cabecilla de un grupo de hermanos donde, bueno, intentan, ¿no?, destronar o quitar a ese hermano de ese lugar que Dios le ha dado y que bien merecido seguramente lo tiene, porque si Dios lo ha puesto, por algo lo ha puesto. Tenemos que tener cuidado porque así como le pasó a David con su hijo, pueden leer toda la historia, una historia realmente muy fuerte porque fue una historia familiar. Incluso dentro de las familias hay guerrillas, ¿no?, donde la madre se hace complot con sus hijos porque no está de acuerdo con el marido o porque intenta de alguna manera tener el control porque el marido ocupa su lugar como lo tiene que ocupar y la mujer, no sé, influenciada por hoy los movimientos feministas, dicen, no, yo quiero también mi lugar, yo tengo que tener mi lugar, eso de que la mujer tiene que estar sujeta al marido, respetarle, y no, eso era de antes, eso es en la ley, o eso ya pasó de moda, hoy miré a tal pastora, o escuché a tal profeta, o a tal apóstola, que no existe, ni tampoco el nombre pastora en la Biblia, pero bueno, hoy, como decía hoy, hay un término bastante importante que es la información, y cuando nosotros somos personas que tal vez no somos espirituales y no tenemos discernimiento ni madurez, consumimos todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y luego intentamos ponerlo en práctica sabiendo de que eso no va a funcionar y que terminamos formando guerrillas. Guerrillas que no es lo mismo que una guerra, porque hay una gran diferencia. Yo me buscaba la definición de lo que significa guerra, que luego lo vamos a estar compartiendo para que podamos ver que hay una gran diferencia. ¿Son siempre las mismas guerras o mejor dicho, son los mismos enemigos? Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Son siempre las mismas guerras o mejor dicho, son los mismos enemigos? Acá el apóstol Pablo le decía a Timoteo que se guardara de sí mismo. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren, hablábamos recién acerca de guardar la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Y el apóstol Pablo en algún momento también lo dijo y lo citó, que si alguno venía a vosotros con otro evangelio que cual habéis recibido o el habéis aprendido, llamar anatema, no lo recibáis, ¿no? Y acá le daba un consejo a su discípulo, el apóstol, diciéndole, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un enemigo que está en nuestro interior. Dice la palabra de Dios que somos cuerpo, alma y espíritu. Y obviamente que la carne y el espíritu no pueden convivir en un mismo lugar. O sea, nosotros tenemos que intentar empezar a vivir una vida espiritual. No podemos seguir espiritualizando las carnalidades, tratándole de acomodar los versículos a nuestras viejas pasiones, a nuestros viejos deseos, a nuestras viejas motivaciones. Y bueno, esto es una lucha interna, la cual nosotros debemos de tratar de esforzarnos en llevar todas esas luchas o esos enemigos, como decía en otro versículo que compartíamos hoy, a la obediencia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tratar de renovar nuestros pensamientos y ponerlos, ¿no?, a los pies de Cristo. ¿Vamos confiados, o sea, creyendo, o vamos derrotados, sin fe, ¿no?, a las guerras? ¿Cómo estamos peleando? ¿Estamos creyendo de que Dios nos dará la victoria? ¿O ya directamente cuando nos levantamos a la mañana ya vamos con la guardia abajo? Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 6. Ahí es la armadura. Ya habíamos leído unos versículos anteriormente, pero vamos a leerlo. Luego lo pueden leer todo. Desde el versículo 10 en adelante, donde describe aquí la palabra de Dios en Efesios 6, 10, la armadura de Dios, pero yo quiero hacer referencia en este momento al versículo 16, que dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? El maligno es aquel que ha sido arrojado a esta tierra, que leíamos hoy en Apocalipsis, Satanás y sus huestes de maldad, que están todo el tiempo bombardeándonos, dardeándonos, tratándonos de hacer pasar momentos malos, momentos oscuros, momentos donde no podamos disfrutar de todo lo que Dios quiere que disfrutemos. No sé si te ha pasado, pero cuántas veces salimos a pelear la guerra o la batalla, bueno, con la experiencia de ayer o con la experiencia de hace un tiempo atrás, y tal vez el dardo cada día es más grande, y cuanto más grande es el dardo, más grande es el escudo. No podemos seguir peleando con ese escudo chiquitito, que fue el principio de nuestro caminar. El cristiano tiene que ir madurando y su fe también tiene que ir creciendo. Dice la palabra de Dios que a cada uno se le ha dado una medida de fe, y que no debe de tener ningún concepto propio de sí mismo, ¿no? Sino que debemos de pensar con cordura. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros solamente nos adaptamos al primer tiempo de fe, al primer caminar con Cristo, donde todo era de alguna manera traído así de la mano, como un bebé, porque éramos recién nacidos, pero hoy ya llevamos mucho tiempo, llevamos años en el Señor y todavía pareciera de que nuestra fe sigue siendo muy pequeña? ¿Y cómo sabemos cuando un cristiano es un cristiano de tiempo, pero tiene una fe pequeña? Por cómo se comporta, por cómo toma cada situación, por cada vez que entra en conflicto o en guerra, cómo reacciona. Si se queja, si murmura, si deja las cosas tiradas que se le han sido de alguna manera encomendadas a algún ministerio. Lo vemos mucho en las iglesias. Hombres o mujeres de mucho tiempo en el Señor, pero con una fe, con un escudo muy chiquitito, muy pequeño, que se viven dardeando de cualquier pavada, de cualquier tontería. ¿Y saben qué pasa? Cuando un hermano o cuando una hermana, por más tiempo que lleve en el Señor, no tiene una verdadera fe o un escudo conforme a la medida del tiempo que ha pasado en el Señor, es que es una persona que muchas veces es de tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque en vez de influenciar a otros, de animar a otros a caminar y a esforzarse y a tomar más compromiso en la obra del Señor, son personas que andan como niños, como niños. Dice la palabra de Dios que debemos de ser niños como niños en la malicia, pero maduros en nuestro modo de pensar. Así que esto es también para meditar, cómo vamos a la guerra, ¿no? ¿Cómo vamos? Si vamos confiados, creyendo en el Señor, vamos con el escudo de la fe, como dice en Efesios 6:16, o vamos derrotados, o vamos con ese escudo que recibimos cuando recién nos convertimos. ¿Estamos renovados? ¿Estamos actualizados en las cosas del Señor? ¿O seguimos meditando o seguimos repitiendo los primeros versículos que hemos aprendido? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy leíamos en Santiago que nuestras batallas están en nuestra mente, ¿no? En nuestra concupiscencia. Entonces, ¿cómo podemos pelear en este tiempo? Es estando actualizados, es estando renovados. Y hoy, así por arriba, ponía el ejemplo de lo que fue la guerra de las Malvinas, ¿no? Que fue una vergüenza, cómo el ejército argentino envió a jóvenes inexpertos y con armas totalmente desactualizadas. Decían por ahí que hasta incluso muchas no funcionaban, las llevaban tipo de decoración, más que para defenderse o cumplir el propósito por el cual iban a esa guerra, ¿no? Y eso, así también muchas veces parece que llevamos la Biblia, los cristianos, la llevamos
tipo de decoración, ¿no? Pero no la llevamos actualizada en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque no nos renovamos, no buscamos al Señor en el día a día. Lo buscamos una vez cada tanto, cuando tenemos alguna reunión o nos invitan a algún congreso y estamos 2 o 3 días haciendo un retiro, pero después como que volvemos a la normalidad, ¿no? Volvemos a la vida diaria y la Biblia pasa a ser un objeto de una pertenencia, pero no de una utilidad. Esto parece como cuando uno entra a un galpón, ¿no? De alguna persona que en algún momento tuvo un oficio y luego esas herramientas ya por su edad las dejó de utilizar y entramos a ese galpón y vemos esa herramienta que en algún momento seguramente le dieron muchas satisfacciones, pero hoy son solamente cosas del recuerdo. Y así hay muchos cristianos que hoy desgraciadamente la palabra de Dios nada más que la tienen para decir soy creyente, pero no se han renovado, no hay una visión fresca, se encuentran en la iglesia aburridos, se encuentran en la iglesia que son como de estorbo, que están molestando, pero ¿saben por qué? Porque ellos mismos, nosotros mismos, cuando no nos renovamos en buscar al Señor, en buscar la palabra viva, la palabra fresca, y que Él renueve nuestro aceite en nuestro interior, nos convertimos en, como dicen algunos, dinosaurios evangélicos. Pero Dios no quiere esto para nosotros. Dios no desea esta vida espiritual para nosotros. Nosotros tenemos el privilegio y tenemos esta enorme oportunidad hoy en día de poder tener una relación y una intimidad con el Señor día a día, una relación fresca. Podemos orar, entrar a sus atrios con adoración, con alabanza, podemos buscarle en todo momento. Es más, vivimos en un lugar privilegiado de este mundo, en un continente donde tenemos libertad de culto, donde podemos, si queremos sacar los parlantes, poner alabanza en el patio de nuestra casa e invitar a nuestros vecinos a adorar a Dios, a alabarle. Podemos ir a una municipalidad y pedir un permiso y realizar una campaña evangelística con equipos de música. Pero bueno, hoy no lo podemos hacer porque estamos en cuarentena, pero esta libertad existe, que cuando todo esto pase tiene que ser algo que nos tenemos que proponer, obviamente con permiso de nuestras autoridades o proponerle o acompañar a nuestras autoridades cuando hacen estos eventos y sumarnos, renovarnos, intentar ser personas en este tiempo de mucha bendición. Tengo muchos versículos, te sigo preguntando. ¿Hay verdaderos enemigos o son fantasmas, miedos propios, como pasó ahí en Mateo capítulo 14, versículo 31, donde el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, hombre de poca fe? ¿Cuántas veces nosotros intentamos caminar hacia el Señor, pero qué pasa? Perdemos al Señor de vista, empezamos a mirar, Mateo capítulo 14, versículo 31, entonces al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que Dios está con nosotros? Que cuando Él nos llama a hacer algo, cuando Él nos envía a alguna guerra, alguna lucha, cuando estaban ahí Jesús y los discípulos en la barca y Jesús venía caminando, muchos de los discípulos se asustaron, ¿no? Se asustaron, pensaron que era un fantasma. Imagínense en el medio del mar una persona caminando físicamente por el agua, no debe haber sido algo que bueno, ahí habría que haber estado en ese momento, ¿no? Pero Pedro fue así como siempre fue, un hombre echado para adelante y dijo, sí, allá voy, se bajó de la barca, empezó a caminar hacia Jesús y mientras sus ojos estaban puestos en él, él caminaba. Ahora dice que en un momento él quitó su mirada de Jesús, miró
miró la tormenta, miró las aguas y se empezó a hundir, pero Jesús estaba con él, dice que lo tomó de su mano, pero sí le reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces vamos a pelear o a veces estamos peleando y somos personas de poca fe. Como hablábamos hoy, tenemos un escudo pequeño, pero en la palabra nos anima a que no dejemos de confiar en Él, que Jesús está con nosotros. Si Él nos llamó y Él nos envió, Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar todas las herramientas, todos los recursos que necesitemos para poder pelear como debemos de pelear. Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, donde dice que dos son mejor que uno. ¿Tenemos aliados o somos personas independientes? No estamos bajo autoridad. ¿Cómo estamos peleando? Dice que si somos independientes y andamos solos, el día que tropecemos, ¿quién nos levantará? No dejes de congregarte, no seas una persona que busque una fe personal, la fe es para compartirla, por eso es importante congregarnos. Porque nosotros cuando estamos congregándonos, cuando estamos perteneciendo y siendo parte activa del cuerpo de Cristo, nuestra fe se renueva, nuestras guerras son distintas porque no estamos solos. Hoy hay muchas personas que están así, que están aisladas, y es tremendo esto. ¿Estamos practicando pecado mientras peleamos? O cómo estamos, ¿no? Yo recordaba la historia de Josué, capítulo 7, versículo 21, cuando Acán escondió ese lingote de oro, habían ido a pelear y resulta que volvieron derrotados y se preguntaban por qué, ¿no? Y bueno, vino palabra a Josué y le trajo revelación y le dijo que había pecado, por eso habían sido derrotados. Él había dado un decreto, una orden al Señor y hubo una familia, un hombre que no la respetó. Y bueno, murieron, obviamente, como era antiguamente en aquellos tiempos. Murieron apedreados por no haber respetado, por no haber tenido temor. Entonces, ¿cómo estamos peleando nuestras batallas? Porque muchas veces venimos derrotados y no sabemos por qué, y ese por qué es porque estamos en pecado. Estamos viviendo en pecado, estamos practicando, estamos siendo esclavos del pecado. Y algunos me pueden decir, pero ¿cómo un cristiano puede vivir en pecado? Yo siempre intento explicar esto, de que somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma está dividida por distintas áreas, ¿no? El área de la emoción, del sentimiento, de los deseos, de las pasiones. Bueno, hay áreas que le hemos entregado al Señor y otras todavía no. Entonces, esas áreas que todavía el Espíritu Santo no tiene dominio, no tiene control, porque nosotros no le hemos delegado a Él la autoridad, el diablo se aprovecha y ahí tiene, ¿no es cierto?, los hilos como títeres para poder manejar nuestra vida y hacernos pecar. Bueno, ¿dónde estamos pecando? Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Hay una diferencia entre confesar el pecado y que el pecado sea descubierto. ¿Saben por qué muchas veces, a veces en la vida de algunos creyentes es complicada su restauración espiritual? Porque ellos no confiesan, tienen la oportunidad de confesar su pecado y no lo confiesan. Entonces son descubiertos en su pecado. ¿Qué es lo que pasó con Acán? Acán no confesó su pecado, lo mismo que pasó con Ananías y Zafira ahí en el libro de los Hechos. Ellos no fueron sinceros con el Espíritu Santo, con el Señor. Entonces por ahí vino el problema. Bueno, vamos a ir terminando porque tenemos un montón de versículos y también un montón de preguntas, pero yo quisiera dejárselas a ustedes, no nos da el tiempo, ya prácticamente estamos terminando. ¿Por qué creemos que muchas veces somos vencidos? Los motivos por los cuales peleamos son con un propósito divino, son guerras propias, somos de unirnos a otros que pelean, por ejemplo en la oración, en el ayuno, les visitamos, los apoyamos económicamente.
¿Medimos los gastos cuando vamos a pelear o nos largamos así? La palabra, ¿no es cierto?, está llena de versículos donde aquí nos hablan acerca de cómo estamos en este tiempo peleando. Tengo un montón miren, a ver si lo pueden ver, un montón de versículos, pero no tenemos tiempo. El tiempo se nos ha acabado, pero vamos a intentar de poner un flyer ahí con las preguntas y los versículos si alguno quiere tomar nota. Espero que podamos descubrir qué pelea estamos peleando. No pelees como por ejemplo le pasó a Saúl, que se olvidó de ejercer o de dirigir o de gobernar por ponerse a pelear con David, por celo, por envidia, y al final terminó perdiendo todo. Seamos sabios en este tiempo, seamos sabios. Y una de las guerras que tenemos que ganar personales es la pereza. Dice la palabra de Dios que el labrador, para disfrutar de los frutos, primero debe de trabajar. Y el perezoso lo que no quiere es trabajar. Y si nosotros no ganamos esa pelea en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y nos convertimos en cristianos perezosos, y hoy más que nunca en el tema de la pandemia, que bueno, como no podemos salir a la calle, algunos se excusan detrás de eso, pero están perdiendo el tiempo, porque si vos pedís permisos o generás un permiso o hablás con tus pastores o con tus líderes y te sumás al trabajo que cada iglesia, cada ministerio está haciendo, podés convertirte en una persona activa, en un soldado de guerra, en un soldado renovado, en un soldado fortalecido. En este tiempo el Señor necesita un ejército de hombres y mujeres esforzados y valientes, como los valientes de David. Así que bueno, hermanos, esperamos haberles bendecido. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a encontrarnos en otra oportunidad y vamos a seguir compartiendo y reflexionando sobre la palabra del Señor. Hacemos una oración. Padre, gracias. Oramos, Señor, para que nos puedas traer revelación en este tiempo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Qué luchas estamos peleando? Si son propias, si son tuyas. Señor, danos la capacidad espiritual para discernir y entender que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra los hombres, no es contra los gobiernos. Sabemos que tu palabra nos enseña que es contra principados y potestades espirituales. Señor, danos, Señor, y vístenos de toda tu armadura para que podamos resistir el día malo, Señor, para que podamos someternos bajo la autoridad de tu palabra y podamos ser obreros y obreras de bendición en este tiempo de lucha, en este tiempo de guerra. Señor, queremos ser guerreros, esforzados y valientes para extender tu reino y tu justicia. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a todos ustedes nos volveremos a encontrar por acá, por Solidaria TV o por medio de RKM. El Señor les bendiga. Hasta pronto.